Amados, bendiciones. Qué hermoso que ha llegado este día, día de bendición, día poderoso, un día extraordinario para poder bendecir el nombre del Señor y hacerlo meditando en su palabra, reflexionando, como siempre. Nuestro fundamento en Cristo Jesús es su palabra. Su palabra nos acerca, su palabra nos revela sus propósitos. Su palabra es fiel, es poderosa. Y hacemos bien en leerla cada día, escudriñarla y orar con base en lo que ella dice. Hoy vamos a hacerlo en el libro de Jueces, capítulo 1, y vamos a estar escuchando esta hermosa lectura del verso 1 al verso 7 en la voz de Miriam de Ramírez. Miriam, bendiciones, bien pueda. Amén, pastor. Vamos a estar leyendo en esta mañana la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Jueces, capítulo 1, del verso 1 al verso 7. Dice la palabra de esta manera. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, de aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres. Y hallaron a Adonib-Bezer en Beset, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonib-Bezer huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de la mano y de los pies. Entonces dijo Adonib-Bezer, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llegaron a Jerusalén, donde murió. Amén. Muy bien, gracias Miriam. Esta lectura es una grande bendición para cada uno de nosotros. Muy amable por haberla hecho. Vamos a entrar en algunos detalles con respecto a esta porción de la escritura que tiene que ver, en primer lugar, lo que son las alianzas y en segundo lugar, cómo debe ser el trato que debemos darle a las personas que consideramos enemigos. Hay enemigos de muerte, pero hay enemigos que deben ser tratados de otra manera para no causar daño en su propia vida, como una condenación hacia la eternidad. Entonces, en primer lugar, darnos cuenta que se registra la muerte del gran líder, de Josué, el sucesor de Moisés. Acordémonos que cuando muere Moisés, Josué se lamenta. Josué considera que él no está preparado para ejercer la función de su líder. Y Dios mismo tiene que recordarle porque ya llevaba un mes llorando la muerte de Moisés. Entonces Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y entra a este pueblo a la tierra prometida, porque tú repartirás la tierra por heredad. Esa fue la consigna que le dio Dios directamente a Josué. O sea, nunca Moisés le dijo, cuando yo parta de esta vida, tú vas a hacer esto o vas a hacer aquello. Las instrucciones las recibió directamente de Dios. Pero es algo, digamos, como irónico, si se pudiera decir, que Josué, a pesar de que supo lo que era no estar preparado y ejercer una función, aún así, él no preparó a una persona
para que siguiera haciendo lo que él venía haciendo, o sea, darle continuidad. Entonces, uno dice, verdaderamente hay lecciones en la vida que uno no, como que no las toma en cuenta para que otros no sufran como uno de pronto ha sufrido. Así es que la historia registra que murió Josué, dice el verso 1, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo que José hubiera querido que hicieran mientras él estaba en vida. Consultaron a Jehová. ¿Y qué le preguntaron a Dios? ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Qué gran pregunta, pero qué gran determinación. Si Josué hubiera estado en vida, hubiera quedado satisfecho de que ellos hubieran consultado directamente a Dios. En pocas palabras, pudieron haber quedado sin un líder físico, sin un líder humano, pero ellos sabían en dónde estaba el verdadero líder, el líder de todos, el líder de Moisés, el líder de Josué y ahora el líder de ellos. O sea, por primera vez se vinieron a dar cuenta que ellos podían consultar a Dios y que directamente Dios les iba a responder. Eso es algo extraordinario, de que cada uno de nosotros tenemos un Dios personal, un Dios individual. Y ellos lo hicieron así, consultaron a Dios. Dice el versículo 2 que Jehová les respondió. Ahí está la respuesta. Jehová les respondió. Todavía la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que nos van a revelar nuestros líderes. Hay cosas que nos van a enseñar nuestros pastores. Hay cosas que nos van a direccionar nuestros profetas. Pero aún así, hay cosas que Dios mismo se reserva para que Él mismo las instruya y dé la capacidad a las personas de aprenderlas y de hacerlas. Aquí vemos que Dios le responde, dice el versículo 2. He aquí, y Jehová respondió. ¿Cómo respondió? Dijo, Judá subirá primero. Porque ellos consultaron a Dios diciéndole, Señor, ¿cuál será la tribu que ha de ingresar primero a tomar territorio? Ellos ya estaban dentro de la tierra de Canaán. Cuando Josué muere, ellos todavía no tienen un territorio específico. Todavía había tribus que no quedaron con su territorio. Así es que no se iban a quedar ellos a ver qué iba a pasar, ni iban a pelear entre ellos cuál tribu, cuál territorio, no. Ellos ya por asignación tenían territorio, pero no lo tenían conquistado. Debían conquistarlo. Ahí estaba como el gran interrogante. Entonces le preguntan a Dios, Señor, ¿cuál de las tribus que faltan por conquistar territorio debe subir primero? ¿Y Dios qué dice? Dios dice, Judá, la tribu de Judá subirá primero. ¿Por qué? Porque aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Acordémonos que de la tribu de Judá es que vino nuestro Señor Jesucristo. No fue de la tribu de Leví, del sacerdocio aarónico, porque quedó abolido, por cuanto era un sacerdocio débil. Entonces Dios levanta la tribu de Judá. Así estaba escrito, así lo había decretado proféticamente Jacob al bendecir a Judá. ¿Sí? Y aquí vemos que Judá es la primera tribu que tiene que empezar a hacer un trabajo de conquista, dar el ejemplo. Ahora, hay una característica muy particular y es que de las 12 tribus de Israel, la tribu de Judá era la más numerosa, la que más tenía personas de su clan. Dice el versículo 3. Y Judá dijo a Simeón su hermano de sangre. Miren lo que es buscar alianzas, aunque Judá tenía más hermanos, porque Judá fue hijo de Lea, de una de las 4 mujeres de Jacob. Y cuando Judá
recibe esta orden de parte de Dios, a pesar de que Dios lo había dicho, ya entregué la tierra en sus manos. Aún así Judá es prudente y acude a un hermano suyo, al más cercano, al que nació después de él. Yo no sé si ustedes lo han notado, yo creo que en la mayoría de nuestras casas, nosotros somos más afines con el hermano o que nació antes de nosotros o que nació después de nosotros. ¿Cuántos tenemos esa experiencia? Uno con el mayor de pronto no, con el menor tampoco, con el que está cerquita, con el que nos lleva 1, 2 años o 3, o con al que le llevamos igual cantidad de años. Somos muy afines con ellos y es como un misterio, pero es así. Entonces vemos acá que Judá acude a su hermano Simeón y le dice, ¿qué le dice? Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón así convino con él. Dijo, está bien, yo te ayudaré a conquistar tu territorio y después tú me ayudarás a conquistar el mío. Lo que son las alianzas, lo que es verdaderamente uno tener gente al lado que lo ayude, que lo fortalezca, que lo anime y que le ayude a conquistar territorio. Por eso, amados del Señor, para los que de pronto tenemos ese prejuicio de decir, no, nadie está de mi parte. Sí, nosotros tenemos personas que si escudriñamos bien, que si buscamos bien, que si oramos por ellas, son muy cercanas a nosotros y nos van a ayudar. Acordémonos que el éxito Dios no lo creó para personas solas. El éxito viene en paquete de personas. Dios nos envió personas al lado. Si quiere, diga conmigo, venimos sincronizados. Yo vengo sincronizado para ayudar a alguien, pero alguien viene sincronizado conmigo para ayudarme a mí. O sea, solo no podemos. Por favor, quitémonos esa idea. Usted que está poniendo un negocio, que está sacando un negocio adelante, vamos a necesitar de aliados, pero que sean de parte de Dios. Es lo difícil encontrarlos, pero sí existen y Dios lo va a aparejar. Usted se va a dar cuenta en los próximos días. Algunos ya lo han notado, dice, wow, Dios definitivamente me conectó con esta persona o con esta familia y qué bendición trabajar con ellos. Hay paz, hay tranquilidad. Ese era el caso de Judá y de Simeón. En el versículo 4 dice, y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres. O sea, fue un triunfo. Hubo un triunfo extraordinario. Comenzaron venciendo a los enemigos y Judá podía posesionarse tranquilamente en ese territorio. Todos los de ese lugar estaban totalmente derribados, estaban aminadados. Por eso, lo que les dije al comienzo, que estos dos temas nos van a ayudar mucho en nuestra vida. Primero, hacer alianzas que nos ayuden a conquistar territorio. Y segundo, cómo vamos a tratar a nuestros enemigos, porque esa es la enseñanza de este día. Miremos cómo dice el versículo 5. Y hallaron a Adonibeset en Beset y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibeset, que era el líder de ellos, le siguieron y le prendieron. ¿Y qué hicieron con él? Le cortaron los dedos pulgares, no solo de las manos, sino también de los pies. Acordémonos que él era un guerrero militar. Y una persona sin el dedo pulgar, ¿cómo coge un arma? ¿Cómo empuña una lanza? ¿Cómo hace para poder atacar al enemigo? Es su objetivo. Entonces, debilitaron al enemigo. Lo debilitaron. Amados del Señor, acordémonos que era la tribu de Judá, de donde iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Así pues, de que él venía desde antes de que viniera aquí a la tierra el Señor Jesús, y a través de su tribu
ya venía dando pasos de misericordia, pasos de fe. Esta tribu hay que ponerle mucho el ojo. Donde usted quiera que la lea, siempre va a ser diferente a las demás, porque de ahí venía la descendencia del Señor Jesús. Aunque David no fue de esta descendencia, aunque Ru la moabita no fue de esta descendencia, pero dice la palabra en el libro de Hebreos que de la tribu de Judá, de la que nadie había hablado acerca de que iba a venir el Salvador, por ahí vino el Señor. Como usted, tal vez, un desconocido para muchos, pero un conocido para Dios. Quizá nadie sabe de usted, pero Dios sí sabe qué es lo que está haciendo con su vida. Y cuando diga sacarlo a la luz pública, va a ser extraordinario. Y yo me atrevo a creer que va a ser muy pronto, porque Dios no prepara a una persona a menos que tenga un propósito con ella. Y eso estaba haciendo Dios aquí, con la tribu de Judá. Dice que prendieron a Adonibezed, el cual huyó, ¿sí? Y cuando lo encuentran, dice el verso 7, entonces Adonibezed, entonces dijo Adonibezed, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Oiga, qué tremendo es cuando uno se da cuenta de lo que uno ha hecho y de lo que a uno después le hacen. La famosa ley del talión, ¿cierto? Ojo por ojo y diente por diente. Esa famosa ley, lo que algunos llaman el karma, ¿cierto? El karma. Lo que algunos dicen, lo que uno haga le harán a uno. Ahí se estaba comprobando. En la Biblia hay varios pasajes, varias historias, donde el mismo David devolvía a sus enemigos con sus propias cosas. Él no les quitaba, él recuperaba lo suyo y dejaba que siguieran. Había casos, no siempre fue así, o hubo casos donde fue así. Pero hay una historia que está en el segundo libro de Reyes, y quiero que la leamos, por favor. Segundo libro de Reyes, el capítulo 6. Y esta historia es muy conocida porque es cuando los sirios vienen a atacar al pueblo de Israel, o a Eliseo, juntamente con su criado. Y Eliseo hace algo bien extraordinario. Dice el versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria, ¿qué pasó? Se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales, ¿qué pasó? Vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Dice que cuando se levantó de mañana, ¿sí? Y que salió el varón que servía, el criado que le servía al varón de Dios, vio ese ejército, esa montaña llena de ejército de los sirios. Venían jinetes armados en caballo a destruirlos. Y se asustó el criado. Normal, natural que se haya asustado, mientras que Eliseo estaba tranquilo. Pero dice el versículo 16,
Eliseo le dice al criado, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos citado ese versículo? ¿Cuánto lo hemos dicho en un momento X, cierto? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Ah? Porque tenemos la confianza en la seguridad, que nosotros estamos escondidos en Dios. Estamos metidos en el hueco de sus manos. De ahí nadie nos podrá quitar. Pero dice el versículo 17 que oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Mm? ¿Se imagina la alegría que le dio al criado de Eliseo? Yo creo que él dijo, entonces, ¿cuál es el afán? ¿De qué me preocupo? Si más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso lo había dicho primero Eliseo, porque él sabía lo que estaba alrededor, pero el criado no lo podía decir, porque él solamente lo escuchó, pero él no veía a los más grandes detrás de ellos. Pero cuando los ve, queda tranquilo. Mire, mi amado del Señor, eso debe pasar en su vida también. No se angustie por ese problema, no se angustie por esa mala noticia que le han entregado. No se preocupe porque usted está escondido en la presencia del Señor. No deje que esa ansiedad lo haga tomar decisiones apresuradas. No le permita al enemigo ganar terreno. El miedo es la fe del diablo. Acuérdese, por favor. El miedo es la fe del diablo. Y mucha gente está teniendo temor. No se dé por vencido. No se dé por derrotado. Si quiere, dígalo hoy. Dígalo confiando en el Señor. Más son los que están conmigo que los que están con ellos. No le dé al enemigo más grandeza de la que tiene. No lo subestime, ¿sí? No lo subestime tampoco, pero tampoco le dé mayor crédito del que tiene. Acordémonos de Goliat. Goliat solo habló, él nunca peleó. Él nunca peleó, solo fueron palabras y el enemigo sigue atacando de la misma forma. El enemigo no ha cambiado su técnica. Lo que hemos cambiado somos nosotros, que a veces le creemos, que te van a quitar la casa, que te van a echar del trabajo, que la hipoteca, que le van a quitar esta cosa o aquello. No le crea, no le crea al enemigo, créale a Dios, créale a Dios. Si Dios le entregó las cosas, Dios no va a dejar que se las quiten. Que su hijo que no vuelve a restaurarse, sí, su hijo tiene solución, porque Dios lo tiene en sus manos. Que su esposo se va a perder en el alcohol, no, él no se va a perder allá, es algo temporal. Usted se va a dar cuenta que esa persona que hoy en día tal vez le hace la vida cuadritos a usted, esos son los enemigos internos, los que tenemos a veces dentro de casa. Hay que saber luchar contra ellos. Hay que saber decirle a Dios, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo peleo esta batalla? Y Dios le va a dar estrategias. A muchos Dios les va a decir, abrácelo. Ay, Señor, abrazarlo. Sí, está escrito. Ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene frío, arrópalo. Si tu enemigo está pasando un mal momento, préstale el celular para que haga una llamada. Cosas por el estilo. O sea, soluciones. Mire lo que pasó acá. Sigamos leyendo esta historia que es muy bonita. Dice el verso 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿Usted se imagina eso? Todos dejándose llevar de la manito. Después de que venían tan fortachones, tan valentones, tan armados y venían haciendo ruido con los caballos y todo. Ahora, todos débiles. ¿Cuál es el poder que Dios le está entregando a la iglesia? Debilitar al enemigo. Debilitar al enemigo. La estrategia más grande que Dios nos ha dado. Debilitar al enemigo. Por eso no debemos orar, Señor, quítale la vida. No.
No, no somos. Nosotros somos como descendientes de la tribu de Judá. Nosotros somos de Cristo Jesús. Nosotros no somos de muerte, nosotros somos de estrategias para dar vida. Amén. Estrategias para dar vida. Nada de muerte, por favor. Porque no podemos orar con ira, con rabia, con enojo, siendo violentos de esa manera. No, no, no. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve decir, ah, mire, fulano me iba a matar a mí y lo mataron a él? Sí, pero es una vida, es un alma. Por eso debemos de llenarnos de misericordia también. Es bueno decir, Señor, devuelve el baldón contra ellos, ¿sí? Para que lo que deseaban para nosotros venga para ellos. Eso le pasó a Don Ibeset, que la tribu de Judá, ¿qué hizo? Le cortó los dedos pulgares de las manos y de los pies, lo dejó inestable, lo dejó tambaleando, porque cuando a uno si nomás faltándole el dedo meñique del pie, pierde la estabilidad. ¿Cómo será faltándole el dedo pulgar? Que es el que da firmeza. Yo me imagino que él cojeaba, quedó cojeando de ambos pies para poder caminar, para poder sostenerse. Y ya no podía coger nada con las manos, porque imagínense, quedaron estos 4 deditos. Entonces faltaba el que da presión, faltaba el que, la otra parte de la pinza. Entonces lo inhabilitó como estratega militar. Lo dejó vivo, pero lo dejó débil. ¿Sí? Ahora, sigamos leyendo este pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 6. Dice que él lo llevó hasta Samaria. Y cuando, verso 20, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? ¿Qué le respondió Eliseo? No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon de ellos ¿qué? Pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. ¿Qué dice la última parte? Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Y nunca más. O sea, lección aprendida. No se metan con los hijos de Dios. Lección aprendida. No se metan con los hijos de Dios. Más les vale tenernos como amigos. Como enemigos somos terribles. Como amigos somos buenos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué pasó en la historia del libro de los jueces? Que Josué no dejó un sustituto físico, pero Dios siempre, Dios conoce a su pueblo y Dios nos va a guiar. Amados del Señor, tal vez usted está indeciso, está a punto de tomar una decisión. Consulte a Dios, vaya a Dios, vaya a Dios. Es su Dios, es su Señor, es el que no va a dejar que se extravíe, ni a la derecha ni a la izquierda. Y vamos a orar con base en esta palabra que se ha acabado de leer y se acabó de explicar. Que nosotros, cuando ya no tenemos los líderes, ¿no han notado qué ha pasado en muchos lugares? Muchos hombres de Dios ya partieron a la eternidad y la iglesia quedó tambaleante. Pero hubo alguien tuvo que haberse levantado de parte de Dios, decir no, seguimos porque Dios sigue con nosotros. Esa es la consigna, no desmayar, no bajar la guardia, sino decir vamos hacia adelante. Hay un pueblo que guiar, hay una familia que guiar, hay una comunidad, hay un propósito que cumplir de parte de Dios. Yo les invito ahí donde ustedes se encuentran, si pueden colocarse de rodillas, háganlo. Si no, no hay problema, pueden orar según su actividad, pero sí les invito a que hoy traigamos a memoria de estos pasajes que nos dan enseñanzas, esas enseñanzas que uno dice, Señor, tú siempre tienes una respuesta. ¿Para quién? Para el que clama, para el que clama. Eso hicieron el pueblo de Israel. Señor,
Se ha muerto Josué. Ya no tenemos a nuestro líder, Señor. Pero no quiere decir que él murió con el propósito, no. Él murió dejando una tarea que no se pudo concluir, pero nosotros la vamos a concluir. Nosotros vamos a seguir avanzando y haciendo avanzar el reino de Dios. Mujeres que tal vez han quedado viudas. Si es bueno hacer el famoso luto, si es bueno mantener la tristeza, la nostalgia. No es fácil reemplazar a un hombre, a un guía. No es fácil reemplazar a un líder. No es fácil reemplazar a un proveedor. No es fácil dar las directrices que daba otro. Pero llega un momento en que nos toca. Llega un momento en que tenemos que decir, Señor, tengo que avanzar, tengo que cobrar ánimo, tengo que secarme las lágrimas. Y tengo que decir, Señor, porque ¿qué será de ellos? De los que dependen de una orientación, de los que dependen de una orden. Afortunadamente, si algo les enseñó Josué al pueblo de Israel, fue a consultar a Dios. No hay hombre más estratega en la Biblia que Josué. Josué fue un estratega impresionante, ganó victorias. Por su oración se detuvo el sol, se detuvo la luna. Por su oración pasaron muchas cosas sorprendentes, poderosas, porque el Señor atendía la voz de este gran hombre. Por su oración sucedieron muchas cosas. Acordémonos que él era el que se quedaba en el templo. Él era el que se quedaba ahí, clamando al Señor. Él era ese hombre que siempre estuvo al frente. Nunca dejó su lugar. Siempre estuvo Josué y Caleb, unos hombres indestructibles, unos hombres que verdaderamente batallaron, pero con estrategias divinas. Amado del Señor, hoy dígale a Dios, Señor, hay enemigos externos, hay enemigos internos. ¿Cómo debo ejercer cierta debilidad sobre ellos para que terminen creyendo, para que terminen reconociendo como lo hizo este hombre, Adonibezed? Él reconoció y dijo, como yo hice, me hicieron. Por eso, amados del Señor, acordémonos cómo fuimos nosotros con aquellos que empezaron a predicarnos la palabra. Cómo fuimos nosotros con ellos. Porque hay leyes que todavía están en pie. Hay cosas que todavía aplican en estos tiempos para que nos demos cuenta que de lo que uno siembra termina recogiendo. Por eso ya no sembrar más odios, ya no sembrar más rencillas, ya no crear más discordias, ya no seguir con más traumas del pasado, sino empezar a sembrar cosas diferentes, a sembrar ese amor, a sembrar esa comprensión, a sembrar esa paciencia en los que nos rodean. Tal vez usted necesita hoy cambiar la estrategia, cambiar la estrategia de cómo tratar a ese esposo iracundo, a ese esposo intolerante, a ese esposo violento, a esos hijos rebeldes que terminan como convirtiéndose en enemigos. Acordémonos de David con su hijo Absalón, con su hijo Adonías. Él ya vivió eso, y él supo tratar con Dios para que Dios obrara en la vida de sus hijos. Amados del Señor, no hay batalla que no demande cierto enfrentamiento, y es necesario enfrentarnos a esos adversarios, pero hacerlo diciéndole Dios, ¿cómo hago? Mujeres, hombres del Señor, ¿cómo trabajar con un carácter fuerte? ¿Cómo tratar con esos enemigos de la empresa, del trabajo, de la vecindad? ¿Cómo tratar con estas personas? Decirle, Señor, hay justicia. ¿Cómo Dios va a hacer justicia usándonos a nosotros? Dígale, Dios, usa mi vida. Quiero ser protagonista, Dios. Como lo hiciste con este pueblo de los sirios, Señor amado. Cómo venían, Señor, de envalentonados. Cómo venían haciendo ruido, Señor, con sus caballos, con sus
lanzas, con sus arcos, con sus escudos, Señor. Cómo atemorizaban, querían atemorizar a Eliseo y a su criado y al pueblo de Israel. Pero un solo hombre, con una palabra profética, trajo ceguera a la vida de ellos, debilitarlos. Dale, Señor, cómo debilitar a esas personas para que terminen creyendo, Señor, en ti, que eres tú el gran Dios, el todopoderoso, el eterno. Porque hay momentos donde debemos sacar fuerzas en medio de la debilidad. Las lágrimas, hay lágrimas que no van a tener respuesta. Hay lágrimas que van a ser solo lágrimas de sentimiento, pero no. Hoy te vas a secar las lágrimas. Hoy te vas a secar las lágrimas. Yo sé que hay personas que hacen llorar. Yo sé que hay personas que cada palabra que lanzan es como espadas, que cortan, que dañan. Hay personas que denigran. Hay personas que bajan la autoestima. Hay personas que degradan. Hay personas que hacen sentir mal, desgarran las carnes y son sin misericordia. Pero hoy el Dios de los cielos nos invita a tener misericordia de ellos. Tenemos el poder de nuestro lado. Tenemos a Dios de nuestro lado y Él nos está ayudando. Él nos está ayudando. Él nos está ayudando a cada uno de nosotros. Si hay enemigos contra su esposo, de igual manera, es su esposo. Son por lo tanto sus enemigos también. Si hay enemigos contra sus hijos, de igual manera, son sus enemigos. No son los enemigos de sus hijos, son también sus enemigos. Y usted va a sacar espada por ellos y va a orar diciendo: Dios, las estrategias, Señor, desenmascara, Señor, devela. Padre, hay secretos que ellos no quieren que se sepan, Dios. Glorifícate, Padre Santo, para que venga a ellos vergüenza. Como dijo el Señor Jesús, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Que sientan muchos de ellos lo que a veces nosotros sentimos, como Adonibesed reconoció cuando se quedó sin sus dedos pulgares. Él reconoció y dijo: así yo hice a 70 reyes y los puse a comer prácticamente de rodillas bajo mi mesa, de las migajas. ¿Cómo sería este hombre Adonibesed? ¿Cómo sería de cruel? ¿Cómo sería este hombre de violento? 70 reyes. Y cuando dominaban a un rey, el pueblo terminaba dominado también. Yo me imagino la jactancia de este hombre Adonibesed. Lo fácil hubiera sido quitarle la vida, pero Dios no es así, porque era la tribu de Judá, de la cual venía nuestro Salvador, nuestro gran Salvador, el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Era necesario que aún de sus antepasados se hablara bien, de la mejor manera. Y aquí lo estamos viendo. Dios usando a esta preciosa tribu de Judá, a esta hermosa tribu, y dándole lecciones de vida. Pagando conforme merecen sus hechos, merecen sus actos. Y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue obrando a través de su pueblo, de su iglesia. Dígale: Señor, dame ideas. Tal vez llevando un presente. Va a ser una forma de debilitar al enemigo. Tal vez haciendo una llamada. Como Dios te guíe a hacerlo, hazlo. Hazlo. Porque es la estrategia de Dios. Es la estrategia de Dios. Tal vez pidiendo perdón o perdonando. Es la estrategia de Dios. Son las formas, como hacía el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos. Los desató. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor. Él recibió esa corona. Él recibió esos clavos. Él recibió esos latigazos. Él recibió esos escupitajos. Él recibió ese menosprecio, para que nosotros no lo recibiéramos. Ya el enemigo está derrotado, ya el enemigo está vencido, pero hay algo que lo mantiene vivo, hay algo que lo mantiene vigente, y es el orgullo de nosotros. Nuestro orgullo no nos deja a veces hacer lo que Dios manda hacer. Probablemente Judá y Simeón, en medio de ver a sus enemigos ya derrotados, hubieran podido quitarles la vida, quitarlos de la tierra, que nunca más les hicieran daño.
pero ahí lo vemos, debilitándolo. Y este hombre terminó reconociendo, dice que lo llevaron a Jerusalén, su último lugar de morada, el lugar de Jerusalén, donde prácticamente el Señor Jesús entregó y cambió el curso de la vida, la historia de la humanidad. Allí comenzó todo, allí comenzó a nacer una iglesia que hasta el día de hoy está viva y usted y yo hacemos parte de ella, nuestras casas, nuestras familias. El Señor se va a glorificar. Será grande lo que Dios hará en los próximos días. Este año no puede terminar con esos enemigos tan fuertes, tan vigorosos, que desafían, que desalientan, que ponen en tela de juicio la personalidad, la dignidad de la familia. Dígale, Señor, este año yo termino ganando. Este año yo termino en victoria. Este año no será como los anteriores, donde me sentía menos, me sentía desplazado, me sentía aminadado. No, este año será al contrario. Seré yo el que ría, seré yo el que celebre, seré yo el que invite. Este año será diferente. Dígaselo al Dios de la gloria. Y así va a ser. Había enemigos dentro de ese territorio. Y Judá buscó alianza, buscó a su hermano Simeón y le dijo, vamos, ayúdame. Qué valor, qué humildad también. Siendo la tribu más grande, pidió ayuda de su hermano. Quizá él no la necesitaba. El que la iba a necesitar era Simeón. Quizá él no la iba a necesitar. Le dijo, pero si tú me ayudas, yo te ayudo. No sé, pero hay personas que Dios ha puesto a su lado. Hay personas que usted debe decir, Señor, lo hicieron conmigo, lo voy a hacer con ellos. Me ayudaron a conquistar, me ayudaron a ganar, me ayudaron a vencer, me ayudaron a tener un territorio. Hay gente que nos ayudó a tener una casa. Ayudémosles a ellos a tener la suya. Hay gente que nos ayudó en un problema con nuestros hijos. Ayudémosles con los hijos de ellos. Hay personas que nos sacaron de un apuro económico. Hagamos lo mismo. Ayudémosles para que ellos no pasen por lo mismo. Vamos, traiga a la memoria todas estas cosas y dígale, Señor, me comprometo a ayudar a los que me han ayudado. Me comprometo, Señor, a servir a los que me han servido. Porque Simeón hizo ese pacto con su hermano. Digo, está bien, yo te ayudo. Créame que la tribu de Judá, por ser la más numerosa, hubiera podido sola conquistar ese territorio, pero no quería llevarse la gloria sola. No quería pasar de altivez, de orgullo, y prefirió buscar una alianza cercana. Dale, Señor, gracias. Gracias por esas personas que levantan los brazos. Gracias por esas personas que dan una voz de aliento. Yo quiero ser así. Dígale a Dios, dígale, Señor, yo quiero ser así. Yo quiero levantar a otros. Ya me pusieron en un buen lugar. Ahora los voy a llevar a ellos a la grandeza. Acuérdese, por favor, que uno crece hasta donde haga crecer a los demás. Que uno cambia hasta donde haga cambiar a los demás. Que uno comienza a ser diferente cuando ayuda a los demás a subir, a escalar, a lograr sus triunfos, a celebrarles y acompañarlos a celebrar sus victorias. Dale, Señor, voy a ser un conquistador, voy a ser un ganador, voy a ser una persona diferente, totalmente diferente. Esta historia se contó así porque Judá y Simeón fueron obedientes, porque escucharon la voz de Dios. Sube Judá primero. Hoy te toca a ti. No esperes a que algo pase, haz que algo pase. No esperes a que las circunstancias cambien, haz que las circunstancias cambien. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te vas a levantar a hacer algo diferente. Hoy este día no se va a perder para ti, no se va a perder, no va a ser un día más en un almanaque, va a ser un día diferente, va a marcar la diferencia, va a marcar la diferencia. Tus actos cuentan para Dios, lo que tú hagas cuenta para Dios. A veces queremos salir rápido de una oración, cuando Dios nos quiere tener ahí, cuando Dios nos ama en ese momento y nos quiere dar instrucciones. Por eso el Señor decía, no te apresures a irte de su presencia. Deleítate ahí.
Deleítate en Dios, para que después tengas deleite en las victorias. Deleítate primero en Dios de los cielos y luego verás tu deleite. El que se deleita en primero en Dios verá su deleite, porque Dios es así. Dios recompensa y lo hace muy bien. Dios no te va a dejar en vergüenza. Solamente dile, Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos, Señor. Estoy en tus manos. Soy un joven, pero estoy en tus manos. Dígaselo, Dieguito, al Dios de los cielos. Señor, soy un joven, pero estoy en tus manos. Me has alargado la vida, Señor, y debo aprovecharla. Debo aprovecharla al máximo. Y ore por este Señor, por don Jorge. Dígales, declaro en el nombre de Jesús sanidad para ti. Te declaro bendito del Señor. Declaro que hay bendición para ti, para tu vida, para tu casa. Y bendecir el lugar donde Dios nos permite obtener un recurso. Bendecir, bendecir, bendecir. Hoy es un buen día para bendecir. Así se debilita el enemigo. La blanda respuesta quita la ira. Mas una palabra áspera hace subir el furor. Hoy es el día para bajar el tono de la voz, bajarle a ese grado de orgullo, de soberbia, de altivez y decirle, Señor, voy a enfrentar a mis enemigos con armas tuyas, Señor. Los enfrenté con las mías y lo que hice fue levantar más problemas. Voy a usar tus armas. Tal vez muchos dijeron que le dé de comer a mi enemigo. ¿Por qué? Porque es mi enemigo, no. Pero quienes se han detenido y han practicado esta palabra lo han comprobado. Nada mejor que llevarle un presente al enemigo. Nada mejor que hacerle una llamada y decirle cómo estás. Nada mejor que perdonar. Eso, así se debilita el enemigo. Acuérdese que usted y yo somos de la tribu de Judá. No somos de otras tribus, de otros clanes, donde todo es violencia, quitar de por medio. No interesa para dónde vaya, no. Debemos tener misericordia. Esa es la carta de presentación del pueblo del Señor. Jesús lo dijo, en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, cuando tengan amor los unos para con los otros. Y hoy es un buen día para esto. Adonibeset fue llevado a la tierra bendita de Jerusalén. Y allí dice la palabra que fueron sus últimos días. Él reconoció que venía de parte de Dios su castigo. Él lo reconoció. Así será con muchas personas. Van a decir, el Dios tuyo tenía razón. El Dios en el que usted ha confiado ha tenido siempre la razón. Así como Nabucodonosor terminó reconociendo que Dios es Dios. Así como muchas personas han tenido que reconocer, muchos de ellos, tranquilo, descanse en el Señor. Si puede, levante sus brazos ahí donde está, dígale, Señor, yo descanso en ti. Yo descanso en ti, confío en ti, Señor. Voy a hacer mi parte. Voy a hacer lo que me corresponde hacer, Señor. Yo sé que tú harás lo tuyo, porque esta lectura de hoy nos deja una gran lección, Señor, que debemos debilitar al enemigo, no matarlo, debilitarlo, para que reconozcan que tú siempre seguirás siendo Dios. Y yo creo que todos nosotros somos la prueba de ello. No todos tal vez llegamos al evangelio de la mejor manera, pero aquí estamos, que es lo importante. Aquí estamos. Celebremos esto el día de hoy. Digámosle, Señor, gracias, porque tú nos amas con un amor eterno, con un amor especial, con un amor diferente, Señor. Dios, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Quiero invitar a que el día de hoy Alonso, Nidia, nos saluden en esta mañana y, bueno, nos digan en qué ayudó esta palabra. Por favor. Alonso, ¿está por ahí? Buenos días, mi apóstol, saludo. Buenos días, ¿Me escuchan? Alonso. ¿Cómo está? Sí. No, listo, preparándonos para salir. Sí, me Pero imagino, sí, tranquilo. escuchamos la palabra. Tremendo, porque
Así como el criado no veía más allá, así a veces nosotros no vemos, pero Dios son más los que están contra nosotros, con nosotros que contra nosotros. Y creemos esa palabra, realmente la creemos en todo tiempo. Le damos gracias a Dios. Le bendecimos y no, tremendo. De verdad que eh, es, es, es tremenda esa palabra. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es grande, Dios es grande. Él está con nosotros en todo momento, en cualquier circunstancia. Donde quiera que vayamos, Él va a estar con nosotros. Entonces, bueno, le doy gracias a Dios por estar aquí, donde estamos hoy y con quienes estamos hoy. Saludo a todos por allá, se les bendice y se les quiere. Amén, amén. Gracias, Alonso, muy amable por su saludo. Tenemos aún unos minutos. Me gustaría que Mónica Betancourt, por favor, nos saludara. Buenos días, Mónica. Pastor, buenos días, bendiciones Buenos a todos, días. Dios Amén. bendiga, gusto en saludarlos. Bien, pueda, Eh, Mónica. pues aquí estaba ya reflexionando en lo último, en qué bonito y qué excelente sería poder marcar la diferencia con Dios en todas las situaciones que nos presentan en la vida. Poder confiarle a Dios todo lo que nos pasa, sin ninguna duda, porque en ocasiones viene el enemigo y pone la duda de que Dios no nos puede ayudar a marcar esa diferencia y que tenemos que seguir siendo igual y que tenemos que pelear y que tenemos que sobrepasar sobre las personas. Entonces, eso marca la diferencia con Dios en adquirir su sabiduría, en adquirir su paciencia, su fe, su amor hacia todo lo que nos pueda suceder a diario. Amén, pastor. Amén. Gracias, Mónica. Mil bendiciones. Un saludo a su esposito, por favor, cuando hable, porque sabemos que él está en otro lugar. Está en el Perú, ¿no? Sí, señor, está en Perú. Bueno, por favor, un saludo, un abrazo muy especial para él, que Dios está ahí con él, guardándolo, bendiciéndolo y prosperándole el propósito con el cual viajó allí. Amén, pastor, gracias. Un abrazo. Bueno, muy bien. Bien amados del Señor, les bendigo su vida grande y poderosamente. Les ruego se queden un momentico aquí para darles una pequeña instrucción. Bendiciones.